Hola queridos amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Es realmente muy lindo poder encontrarnos, poder reunirnos para estudiar de la palabra del Señor. En esta ocasión queremos regalarte un tema que hemos charlado con mi esposa, hemos charlado con amigos, con conocidos, y la verdad que uno dice que en Argentina no se da tanto este tema, pero en Argentina también se ve el impacto de una festividad pagana que se ha convertido en un símbolo, en una representación de una festividad, de la alegría, del gozo, del buen pasar. Es un momento muy grato, es un momento para disfrutar, para gozar. Pero el Día de los Muertos no es una fecha para festejar, no es un motivo para estar contentos, alegres, felices. Es un momento para llamar a la reflexión, para llamar al pensamiento, a que podamos analizar qué tipo de conductas tenemos, ya sea en relación a esta fiesta, o también a las costumbres o lo que consumimos en nuestros dispositivos móviles, qué tipo de películas vemos, qué tipo de información circula en nuestro entorno. El espiritismo, queridos amigos, está por todos lados, está llegando a niveles muy elevados de la sociedad y nosotros no somos la excepción. Nosotros estamos en este mundo y este mundo de alguna u otra forma, en mayor o menor grado, nos entrega, nos contamina con ideas, con conceptos que no son bíblicos, que no son aprobados por Dios en su palabra, y son temas tan sensibles, tan esenciales que tenemos que pensar, tenemos que replantearnos, y queremos hablarte en esta ocasión acerca no tanto de la festividad, de la fiesta, de la fecha que se conmemora en el Día de los Muertos, quiénes fueron los sacerdotes que la trajeron, cómo entró al cristianismo, sino a mí me gustaría que te enfoques, porque todo ese contenido que nombramos anteriormente lo puedes investigar, lo conoces, sabes de qué se trata mucho mejor que nosotros seguramente. Pero me gustaría que podamos hablar, me gustaría que quede algo en claro, que es qué concepto tiene Dios acerca de la muerte, qué concepto tiene Dios acerca de el pecado, qué concepto tiene Dios acerca de alguien que me conecta, que me contacta con el mundo, el más allá, como puede ser un brujo, puede ser un hechicero, un sortílego, alguien que tira las cartas, y yéndonos no tan lejos, puede ser una película, un video, algún comentario, que nosotros veamos, que nosotros escuchemos, y esto sería muy bueno que seamos conscientes de cómo Dios mira estas cuestiones. Lo más importante no es lo que dice tal o cual iglesia, qué es lo que dice tal o cual pastor, sino los peligros que hay, los riesgos que corre el ser humano que se conecta con este mundo del oscurantismo, este mundo del ocultismo, que no es para nada aprobado por Dios. Lejos de eso, el entrar en estas cuestiones, el ser humano, cuando empieza a entrar en relación, a formar vínculos con estas cuestiones, llega a involucrarse en un campo peligroso, y si no es por Cristo, no va a salir jamás. Por eso vamos a orar y vamos a ver lo que nos dice un poquito la Biblia acerca de el asunto de la muerte. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque nos das la linda oportunidad de poder encontrarnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos en este momento, en esta ocasión, para poder estudiar un tema solemne, Señor. Un tema que es profundo, un tema que está latente en nuestra época, y son fechas que algunos conmemoran quizás sin saberlo, algo relacionado con el mal, pero son fechas también que nos permiten reflexionar de cuán fácil ingresa el mundo del mal a nuestra vida. Y queremos rogarte que nos des las palabras adecuadas, que podamos analizar lo que tu palabra dice, lo que tu palabra nos enseña, lo que tu palabra nos aconseja. Queremos invitarte, oh Dios, a que tu Santo Espíritu nos acompañe, que tu Santo Espíritu sea el que dirija esta pequeña reflexión y ayúdanos a poder identificar
si tenemos en nuestra casa algún tipo de práctica, tenemos alguna costumbre de ver alguna serie, alguna película, que tenga algún mensaje espiritista en medio que nos ayude a poder sacarlo de nuestro camino. Que seamos cuidadosos, Señor, cuidadosas en cómo percibimos el mundo de los espíritus, el mundo del mal. Quédate con nosotros. Acompáñanos en esta lectura, en este estudio, que sea de bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para entender esto, tenemos que sí o sí analizar un poquito el concepto de vida que da la Biblia. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no podemos entender la muerte o el concepto de muerte según la Biblia si no entendemos nosotros la vida según la Biblia. Y acá tenemos que hablar un poquito acerca de cuál es la naturaleza humana, cuál es la construcción del ser humano o cómo se llega a ser un ser viviente según la Biblia. Es muy interesante allí en Génesis capítulo 2, si me quieres acompañar con tu Biblia. Dice aquí Génesis 2, versículo 7, algo sumamente esencial. Tenemos en Génesis capítulo 1 y 2 la creación de este mundo. Todo lo que Dios hizo con las plantas, todo lo que Dios hizo en el reino animal, en el reino vegetal y también el reino humano. Y este texto se concentra específicamente, la Biblia nos describe específicamente la estructura de cómo fue formado nuestro ser, cómo está compuesto el cuerpo, el ser vivo, el ser humano según la Biblia. Dice la Biblia: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este versículo hay tres cosas importantes. Primera cosa, dice el texto que el ser humano fue hecho del polvo de la tierra. El polvo de la tierra. Segundo punto, dice la Biblia que Dios sopló el nesama en la nariz del ser humano. Y tercer punto es que luego el ser humano llegó a ser un ser viviente. Noten ustedes, dice el texto que la vida la da Jehová. La existencia que tienes tú y la existencia que tengo yo es gracias a que Jehová Dios te la da. Tú no llegaste a nacer en este mundo por casualidad. Yo no llegué a nacer en este mundo por casualidad. La Biblia dice que antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, Dios ya me conocía. Dios ya había preparado tus cualidades, tus talentos, tu voz, tu mirada, tu forma de ser, tu forma de afrontar las enfermedades, las problemáticas, las cosas lindas. El Señor ya te había formado. El Señor es el que te da la vida. ¿Y cómo es que Él te llega a permitir a que seas un ser viviente? ¿Cómo es el proceso de la formación del ser humano? Aquí lo tenemos. Primero, polvo de la tierra. Y nosotros vemos de que no es solamente algo del polvo, porque eso se desarma, no se puede armar nada con el polvo, se deshace en la mano. Pero el profeta Isaías, en Isaías 64:8 nos dice que Jehová Dios es nuestro Padre y somos barro en sus manos, y Él nos formó, Él nos trajo a la vida, Él nos permitió ser vivos en el hoy. Primer punto, la materia tuya, la materia mía, la materia nuestra es del polvo de la tierra. Luego dice la Biblia, sopló el nesamá, sopló, que también es otra palabra sinónima, el ruaj, que habla después Salomón, lo utiliza Job, ¿sí?
Es una palabra sinónima a Nesamá. Dice la Biblia que Dios entregó en la nariz del ser humano el aliento de vida, el soplo de vida. Es la infusión que ingresa de parte de Dios a la criatura humana, a la funda material del ser humano. Es el impulso que da la vida, es la energía vital que hace que todos los sistemas, todos los órganos, todos los tejidos, todas las células, el cuerpo entero empiece a funcionar. Es el shock eléctrico que permite que todo el cuerpo reaccione y se active. Y nosotros vemos aliento de vida más cuerpo, la funda física, lo visible nuestro, forma el alma viviente. El alma viviente. El alma viviente es justamente lo que llega a ser el ser humano, no es lo que llega a tener. Son dos cosas diferentes. El ser humano es un ser vivo, es una persona. No es que tiene un alma, sino que es un alma viviente. Es un alma viviente, es un nefesh. Nefesh. Y ese aliento de vida que recibe el ser humano llega a vincularse con la materia, con la respiración. Es el exhalar y el inhalar. El inhalar y el exhalar. Eso es la manifestación del aliento de vida. El ser humano, es muy distinto decir que el ser humano es un alma viviente a que tiene un alma. Son dos cosas muy diferentes. Porque el ser es una criatura, es en este caso el ser humano, ¿no? Pero es algo que se compone de manera holística. Si ese algo se fractura, ese algo deja de ser. Un ejemplo, el agua. El agua se compone de una molécula, de un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno. El hidrógeno por sí solo no es agua. El oxígeno por sí solo no es agua. Pero cuando se vinculan, cuando se unen, cuando entran en relación los dos, ahora llega a existir el agua. Eso es ser agua. Es la relación de la composición entre el hidrógeno y el oxígeno. El H2O. Si alguna de estas partes se rompe, se va, se sale, el agua ya no existe más. Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano no es algo, sino que el ser humano es un ser vivo. Es una composición holística. Es un ser vivo. Es un alma viviente que depende de dos factores. Que Jehová le dé el aliento de vida y el cuerpo material. Si falta alguna de estas dos partes, no hay ser vivo. ¿Qué pasa entonces en la muerte? Bueno, la muerte es un tema que se cuestiona mucho a Dios. Con la muerte es uno de los elementos que muchísima gente no entiende a Dios. Muchísima gente que se aleja de Dios. Muchísima gente que se entristece porque la muerte ha llegado a su familia, a su vida. Y todos, yo creo que si nos preguntamos, ¿quién ha tenido un familiar que ha muerto? Creo que todos levantaríamos la mano. Hay muertes de personas pequeñas, de niños, de adolescentes, de señoritas, de jóvenes, jóvenes adultos, ancianos, ancianas. El ser humano está conectado con la muerte. La muerte
provino de Dios. La muerte la trajo Dios. ¿Saben que la Biblia dice que el ser humano recibió una recomendación de parte de Dios? Allí en los versículos 15 al 17 Dios le dijo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Noten ustedes la parte positiva. Dios dice: oh ser humano, oh criatura mía, come, disfruta de todo lo que te está permitido. Pero, dice el versículo 17, hay una cosa que tú no puedes hacer. Tú puedes elegir. Hay consecuencias. Es un árbol que te permitirá encontrar una dimensión diferente. Es un árbol que te permitirá, dice el texto, conocer el bien y el mal. Y luego dice el texto: cuando de él comas, vas a empezar el proceso de la destrucción de tu vida. Vas a empezar a ingresar en el camino hacia la muerte. Y la Biblia nos cuenta de que el ser humano eligió. Primeramente dice la Biblia que Dios creó todo bueno, Génesis 1:31. Nos dice cómo Dios es el dador de la vida, Génesis 2:7. La Biblia nos deja muy en claro que Dios no hizo un robot. Dios no te hizo como un ser automático, como un ser programado. Dios te dio un ADN, Dios te dio la capacidad de pensar, de relacionarte con Él, de poder hablar con Él. Y eso es algo especial. Y se ve tan especialmente en la tragedia que tenemos hoy en este mundo, que es el pecado. Dice la Biblia que el ser humano eligió y eligió mal. Dios le dijo: tú si eliges mal, puedes hacerlo, pero vendrán consecuencias. Y el ser humano eligió y eligió de manera equivocada. Génesis 3 es uno de los capítulos más trágicos de la Biblia. Es uno de los capítulos más oscuros de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos dice que el ser humano desobedeció a Dios. El ser humano escuchó la propuesta de la serpiente, que estaba siendo dirigida por otro ser angelical. Se habla allí en Apocalipsis 12, 7 al 9. Era un elemento, un ser manejado por el adversario. La Biblia dice que Eva escuchó la voz de la serpiente y obedeció. El ser humano no puede ser inmortal, queridos amigos. No. Primeramente porque el ser humano desobedeció a Dios. Allí en los versículos del capítulo 3, versículo 17, dice el versículo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo tornarás, volverás. El ser humano desobedeció. Además de eso, el atributo de la inmortalidad solo le pertenece a Dios. 1 Timoteo 6:16. El pecado trajo la muerte. Y la muerte nos llegó a todos. La muerte nos alcanzó a todos. La muerte te alcanza a ti, te alcanza a mí, me alcanza en nuestra familia, en nuestros vecinos. La muerte nos alcanza, nos llega a todos. El ser humano es un ser frágil. El ser humano es un ser transitorio. El ser humano, así como el animal, según la Biblia, muere. Eclesiastés 3, 19 y 20.
Dice allí Ezequiel, si me acompañas. Ezequiel es un profeta que nos deja muy en claro lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 18. Dice el versículo 4. He aquí, todas las almas, todas las personas, todos los seres vivos me pertenecen. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Todas son mías. El alma que peque, esa morirá. El pecado te mata. El pecado te destruye. La muerte es un resultado de la desobediencia a Dios. La muerte no es una bendición. La muerte es la consecuencia de haber desobedecido a la voz de Jehová. Es una consecuencia. La muerte es el cese de la existencia del ser vivo. Cuando alguien dice, no, la muerte es parte de la vida. Esa es una frase diabólica. Porque la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Una cosa es la vida y otra cosa es la muerte. Son dos cosas totalmente opuestas, queridos amigos. No puedes pensar que la muerte es lo mismo que la vida. No te puedes acostumbrar a la muerte. No, porque la muerte jamás de los jamás fue el plan de Dios. Nunca. La muerte es el proceso inverso a la vida. Nota ahí Eclesiastés capítulo 12, si me acompañas, por favor. Sabes, la muerte, lejos de ser el vehículo que me lleva a Dios, la muerte, en este texto describe, es un proceso de descomposición del ser humano. Es un proceso de desgaste. El ser humano se corrompe. El ser humano con la muerte es llevado a la aniquilación de su existencia. Por lo tanto, hay dos propuestas. La serpiente dijo, no, come y vivirás. Dios te está mintiendo. Sabe Dios que cuando tú comas, serán abiertos tus ojos. Él quiere esconderte información. Pero Dios dijo, vas a morir. Ciertamente morirás. La mujer sufrirá, tú vas a sufrir, el mundo sufrirá, la tierra se volverá testaruda, estéril, y tú finalmente te morirás. ¿Quién tiene razón? Mira a los cementerios. He visto sacar huesos secos de los nichos de un cementerio. Así es el ser humano. El ser humano hoy pone placas. Ese negocio va a permanecer porque hasta que venga Jesús, muertos siempre habrá. Pero no es tanto la permanencia, la cantidad de muertos, sino cómo tú vas a la muerte. Ese es el punto central de esto. El sabio Salomón describe, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, donde hay fortaleza, donde hay vigor. Aprovecha esos momentos son los importantes. No te olvides de Dios en esos momentos, dice el sabio Salomón. Acuérdate de tu Dios, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, porque vendrán días malos. Vendrán días tristes. Vienen los días donde se va a apagar tu vigor. Antes de que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no soy feliz. Esta etapa de mi vida no me encuentra en el mejor estado.
Dice el texto: antes de que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y se vuelvan las nubes tras la lluvia. Noten ustedes, se declina la vista, se deteriora la visión, se recuerda los momentos tristes. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorven los hombres fuertes, cuando tu columna vertebral se agobie, se encorve. Cuando tu casa, cuando tu cuerpo ya no pueda mantenerse en pie. Dice, cuando cesen de trabajar las molineras, porque habrán disminuido. Cuando te quedes sin dientes. No esperes hasta ese momento. No esperes hasta esa ocasión. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que se vengan estos días. Dice, y se queden a oscuras los que miran por las ventanas. Cuando las puertas de afuera se cierren los oídos, noten ustedes, está describiendo un proceso de deterioro físico. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y dice la Biblia que el deterioro va a ser en todos los sentidos del ser humano. Dice el texto acá, cuando las puertas de afuera se cierran y se vaya apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse, cuando el sueño se te vaya, cuando cualquier ruido en la noche te moleste. Sabes que cuando se llega a la etapa de la senectud, hay personas que le cuesta dormir. Y dice el texto, cuando se tema también a las alturas. Las personas mayores no pueden mantenerse en pie. No pueden sostenerse en pie. Le temen a las alturas y se llene de peligros el camino. Te volverás indefenso. Te volverás sin fuerzas y florezca el almendro. ¿Saben que el almendro eran las primeras flores que salían en Palestina? Y tenían un color blanco. Lo que sale es un símbolo, o los autores se considera por el contexto, el contraste entre la juventud y la vejez, el surgimiento de las canas. A mí ya me están saliendo algunas, ¿no? Las canas cuando lleguen a tu cabeza. Y la langosta sea una carga, cuando sientas que no tienes fuerzas, se pierda el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, que permanece hasta que venga Cristo Jesús. Antes de que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la polea se rompa sobre el pozo. Acá hay diferentes tipos de opiniones. Algunos creen que está hablando del cerebro, otros del corazón, otros del sistema arterial más importante del cuerpo. Pero en definitiva dice el versículo 7, antes que el polvo vuelva a la tierra como era. ¿De dónde salió el ser humano? Del polvo. ¿Se acuerdan? Génesis 2:7. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Antes de que vuelva el polvo a la tierra. O sea, hay un proceso a la inversa acá. Hay una descripción a la inversa que está hablando el sabio Salomón. Dice el sabio Salomón, antes de que llegues a dejar de existir. Dice, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. El Señor va a conservar tu aliento de vida. Por lo tanto, el alma deja de existir. La vida se agota.
vanidad de vanidades, dice el predicador. Por eso el versículo 13 dice: el fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del ser humano. El todo del ser humano es la obediencia a los mandamientos de Dios. El texto no dice que el aliento de los buenos vuelve a Dios y el de los malos va al infierno. No. El texto dice: hay una juventud y hay una etapa de vejez, y todos pasamos por este momento. La única diferencia es qué tipo de elecciones estamos haciendo en estas etapas que nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos que hablarte ahora, cuál es la relación entre Dios y las tinieblas. La luz y las tinieblas, según la Biblia, el bien y el mal no pueden relacionarse entre sí. O es uno o es el otro. O está uno o está el otro. El Señor Jesús dijo, en Lucas 11:23 dijo: el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O estás con Dios o no estás con Dios. En el camino de la vida cristiana no es un tanto por aquí y un poquito por allá. Aquel medio cristiano es un mundano completo. Dios manda al ser humano no relacionarse con el espiritismo. ¿Qué significa esto? Cuando Lucifer se rebeló en el cielo, la tercera parte de los ángeles, o sea, de cada tres ángeles, uno se fue con Satanás, que llegó a ser Satanás, el opositor. Llegaron a este mundo y tuvieron éxito al ingresar aquí al planeta Tierra. Ahora, hay prácticas, hay personas, hay seres humanos que tienen conexión con el mal. Por lo tanto, cuando Dios convidó a Israel a ser su pueblo, Dios le dio algunas recomendaciones muy importantes. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: no hagas lo que hacen esas naciones paganas. El pueblo de Israel empezó a contactarse, a vincularse, a conocer, a explorar el mundo del cananeo. Y Dios le dijo: no copies su conducta, porque por la conducta, ellas han sido expulsadas del amor, de la justicia y la misericordia de Dios. Según la Biblia, cuando alguien entra en contacto con el mundo de los espíritus, el mundo de los muertos, el comulgar con estas cosas, la Biblia lo llama la práctica de la idolatría. El ser humano que entra en contacto con el mundo de los muertos, entra en contacto con el sacrificio de los demonios. ¿Dónde dice esto la Biblia? Acompáñame a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Mira lo que dice el apóstol. Puedes leerte todo el capítulo porque está bueno este capítulo. El texto dice: antes digo aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Notan? Hay actividades, hay actitudes, hay comportamientos que el impío, el gentil, el que no está con Dios, al desarrollar ese tipo de actitudes, al ejecutar ese tipo de comportamientos, lo que hace es entrar en el camino del pecado, entrar en el camino a los demonios. Este es
un mensaje urgente, de urgencia que daba el apóstol Pablo a los corintios. Y nosotros tenemos que dar un mensaje de urgencia a los corintios actuales. El corintio actual debe saber, querido amigo, querida amiga, que cuando entra este tipo de actividades a su vida, abre las puertas de par en par para el mal. Me decía una compañera de trabajo que empezó a ahorrar. Bueno, ya se compró el pasaje para ir al país de México, ahora el 1 y 2 de noviembre. Y me dijo, gracias a Dios puedo ver esta ceremonia. Es un sueño cumplido. Y yo decía, y pensaba, ¿no? Porque dice, bueno, no es cristiano, ni mucho menos lee la Biblia. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Agradecer a Dios, al Dios con mayúscula, por poder encontrarme con el Dios, con minúscula, de la muerte. ¡Qué tragedia! El ser humano se endeuda. El ser humano apuesta, entrega energías, entrega tiempo, entrega dinero, entrega esfuerzo de su trabajo, de su vida, para ir a ver estas cosas. No saben el peligro que es, o el peligro que corren al entrar en contacto con este tipo de prácticas, al ver, al escuchar o al convivir con estas cosas. El tener este tipo de experiencias, queridos amigos, queridas hermanas, queridos hermanos, te lleva al camino del contacto con el mundo del mal. El mal está bajo el control de este tipo de actividades en nuestro mundo. El cristiano, según la Biblia, está consagrado a Cristo. ¿Qué significa esto? Que el cristiano no hace cualquier actividad. El ser humano está llamado a escuchar la voz de Dios y a prestar atención al consejo de Dios. Dios dice, no hagas eso. Ten mucho cuidado de hacer eso. Necesitamos hablarle a los corintios actuales. Hay gentiles que están practicando cosas peligrosas. Tú, como cristiano, si quieres vivir como hijo de Dios, tú no le perteneces a tu cultura. Y en la cultura entra un cúmulo de aspectos de la vida que forman la esencia de lo que es nuestra sociedad. Tú no perteneces a tu cultura, a tus prácticas, a lo que hace un amigo, a lo que hace tu vecino. No te dejes presionar por lo que hacen otros. No te dejes presionar por tu entorno. Tú le perteneces a Dios por creación, porque Él te hizo, y por redención, porque Él te compró en la cruz nuevamente. Hay un peligro que es la idea de practicar, o al momento de practicar estas cosas, que es que te alejas de la protección de Dios. No porque Él no pueda protegerte, ni tampoco Él no quiera protegerte, sino que Dios primeramente respeta tu decisión. Dios es un caballero. El Dios de la Biblia tan caballeroso es que todo el caos que vemos es por causa de que el ser humano no escuchó la voz de Dios, no escuchó la recomendación de Dios, y Dios le había recomendado esto. Él no es que no te quiera acompañar porque Él no puede hacerlo, porque Él no quiere hacerlo, sino porque Él respeta tu decisión personal. Obviamente que estas decisiones que tú haces, que tú ejecutas, tienen consecuencias, y consecuencias graves. La Biblia dice, la obediencia vale más que el sacrificio. O sea, a Dios no le interesa tanto lo que tú le entregas.
lo que tú haces para. No le interesa tanto las obras. Le interesa que lo contemples y en esa contemplación, por medio de la palabra, una contemplación guiada, tú puedas obedecerle. Acomodar mi conducta a lo que Dios me solicita. Dice, la docilidad más que la grasa de carneros. Primero de Samuel 15:22. Tú entras en el camino de la maldición cuando entras en contacto con un hechicero, con un mago, con un sortílego, con un brujo, con festividades que exaltan el mundo de las tinieblas. Para Jehová es alguien abominable que hace estas cosas. ¿Quieres leerlo? Deuteronomio capítulo 18. Capítulo 18. Dice el versículo 10. Dios le está recomendando al pueblo, ¿no? Le dice, mira, tú vas a entrar en un lugar donde hay estas prácticas. Hoy está el pueblo de Dios viviendo en una Canaán terrible. Los cananeos, queridos hermanos, están por todos lados. Y hoy tienen diferentes títulos. Redes sociales, películas, plataformas virtuales como Netflix, Video Prime, ¿sí? Etc. Facebook y todo este tipo de actividades. Hoy en día estamos viviendo en una Canaán terrenal. Nosotros estamos rodeados de cananeos y esta advertencia es tan actual como fue para el pueblo al momento de entrar en la tierra de Canaán. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Hasta hoy en día, el fuego es un Dios adorado por ciertos pueblos. No sea hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni evocador de muertos. O sea, alguien que me permita a mí obtener información por fuentes extrañas. Ahí tenemos varias funciones del mal. Dios dice, el adversario se adapta. Si tú no entras por el horóscopo, tú entrarás por consultar a un medium, consultar a un espiritista. Y hoy en día hay famosos, famosos que están hablando de experiencias cercanas que han tenido con sus familiares muertos. Por eso nosotros necesitamos levantar la voz y decirle al mundo, ten cuidado, no sea hallado en ti algún tipo de estas prácticas. Cuídate porque esto trae consecuencias. Dice el versículo 12, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Te transformas en una abominación. La palabra allí es toebá. Es alguien que es repugnante, es asqueroso, es idólatra, es alguien que se hace aborrecible. No te coloques en una posición que Dios no puede bendecirte, que Dios no puede acompañarte. Ten cuidado con tus prácticas. Querido amigo, querida amiga, la muerte es un huésped no deseado por Dios en este mundo. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el versículo 12 dice,
Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Nota que el texto empieza por tanto. O sea, te quiero hablar de un concepto, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué existe la muerte en este mundo? Primer punto, dice, entró. Como el pecado entró. Es un invasor, es un extranjero, es un huésped que no fue colocado por Dios en este mundo. Luego dice el texto, entró en el mundo por un hombre. Hombre. La responsabilidad, según la Biblia, no la tiene Dios. Fueron nuestros primeros padres que decidieron y decidieron mal. Dice el texto, así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora la muerte pasó a tu vida y a la mía. Y la muerte llega justamente porque el pecado se transfirió en nuestra naturaleza humana. Dios tiene que erradicar el pecado. Y el versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de que uno que pecó, porque ciertamente, dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado trajo juicio. Dice el texto, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia y la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahí está el hecho de que la gente dice, ¿y qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de que Adán y Eva hayan pecado? Dios no es justo. Sí, Dios es justo porque primeramente creó todo bueno, primeramente hizo la existencia del ser humano y te trajo a la vida a ti y a mí, luego les advirtió, les dijo para qué estaban colocados ellos aquí y les dio la libertad. No les dio 40 días que pasen hambre y luego los colocó al lado del árbol del bien y del mal. Dice, podrás comer de todos los árboles del huerto. Pero hay uno que no. Dios queda eximido en este versículo de el desastre que trajeron nuestros padres aquí en la tierra. Dice el texto, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. En Jesús hay vida. En Satanás hay muerte. Oh, querido amigo, la muerte no te lleva a Dios. La muerte es un enemigo. Mira lo que dice 1 Corintios 15, el versículo 26. Y el último enemigo, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es un enemigo que debe ser vencido. No es un amigo que te lleva a Dios. La muerte es lo opuesto a la vida. Por eso, la vida es Jesús. Dice 1 Juan 5, 11 y 12. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Juan capítulo 11. Jesús hablando con Marta le dice algo sumamente importante. Sumamente esencial. Dice el texto Juan 11, 25. Le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El dador de la vida es Jesús. El que cree en mí, hay una condición. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dice el texto, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la garantía de volver a la existencia. Nunca la Biblia habla, jamás habla de los que han muerto, que cuenten las grandes experiencias del cielo. Nunca. Búsquenlo. Nunca en la Biblia muestra que los que han vuelto a la vida, los que han resucitado, dejan registro de que en el
periodo, en el estado de su muerte, hayan ido a la presencia de Dios. Jamás. Dice el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Este mensaje es para todos. Y todo aquel, eso es una decisión personal, tú tienes que tomar una decisión. Todo aquel que vive y cree en mí, noten que mientras hay vida, se puede creer. Dice Hebreos 9:27 que después de la muerte viene el juicio, hermanos. No hay más. Por eso tienes que responder ahora la pregunta que viene acá. Jesús le dijo, ¿crees esto? ¿Cómo está tu vida con Jesús? ¿Cómo estás mirando el Día de los Muertos, Halloween? ¿Cómo piensas de este tipo de fechas, de este tipo de fiestas? Dios te dice, ten cuidado, cuídate. Yo no hice la muerte para ti. La muerte te lleva a pensar de que es una consecuencia del pecado. El mal trajo la muerte. Dos posturas hoy en día. Oh, que la muerte te va a llevar a Dios. Yo no entiendo a la gente y respeto cuando la gente dice está en la gloria. Está en la gloria. Según la Biblia no. Según la Biblia, ustedes lo pueden leer allí en Job. Job, capítulo 7, versículo 7, dice, acuérdate de que mi vida es un soplo y de que mis ojos no volverán a ver el bien. Cuando se muere, los ojos se deterioran. Los ojos de quienes me ven no me verán más. ¿Puede un muerto volver a la existencia? Dice que los vivos no ven más al muerto. Y tú fijarás tus ojos en mí, pero ya no seré. Dejaré de ser, dice, como nube que se desvanece y pasa. Así es el que desciende al Seol. No subirá de allí. No volverá más a su casa, ni su lugar volverá a reconocerlo. Tú, cuando te mueras, yo cuando me muera, no volveremos a la vida de este mundo, a menos que seamos resucitados por Jesús. Dice el Job capítulo 3, dice el versículo 13, ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso, junto a los reyes y consejeros de la tierra, los que para sí reconstruyen las ruinas, o junto a los príncipes que poseían el oro y llenaban de plata sus casas. Las riquezas, los príncipes, los reyes, las reinas, todos vamos ahí. Nadie es diferente en este aspecto. Dice, ¿por qué no fui ocultado como un aborto, como los niños que nunca vieron la luz? Allí dejan de perturbar los malvados, allí descansan los que perdieron sus fuerzas, allí reposan también los cautivos y ya no oyen la voz del capataz. Allí están chicos y grandes y el esclavo libre ya de su amo. Todos vamos allí. Que en esta fecha, aprovecha en esta fecha del Día de los Muertos para contar esta verdad a los que te rodean. Te deseamos de todo corazón que la palabra que hemos estudiado encuentre un lugar, encuentre un aprecio en tu corazón. Vamos a orar y vamos a rogar a Dios para que creamos de que Jesús es la resurrección y la vida. Querido Padre, hemos estudiado un tema solemne, hemos estudiado un tema profundo, serio, y queremos agradecerte porque en tu palabra encontramos esta verdad. Te pido por aquellos que van a escuchar este tema, que sea de bendición, que sea de ayuda para ellos, bendícelos, acompáñalos y guárdalos del mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida hermana, y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. Un gran abrazo y nos encontramos en la próxima. Bendiciones.
Chao.